nuevo abordaje sobre la violencia feminicida es correcto? ¿Cómo estamos acostumbrados a consumir esta información? Soy Sweetie Sobrino. Este espacio se llama La No Periodista, esta vez para la indómita, y quiero robarte unos minutitos para reflexionar sobre el abordaje de la violencia feminicida. ¿Te animas? Como te has podido dar cuenta, los medios masivos han incursionado también en el formato podcast. ATV, por ejemplo, ha lanzado Rompiendo Silencios, un podcast que, aunque no ha tenido mucha repercusión, sí que me parece el ejemplo ideal para esta reflexión. He dividido este video en 3 partes. En la primera voy a hablar sobre el periodismo extractivista, específicamente de la historia de las mujeres. En la segunda parte voy a hablar del uso de los profesionales de la salud para crear narrativas que individualizan un problema sistémico como lo es la violencia feminicida. Y en esta parte conversaremos con la gran psicóloga feminista con enfoque comunitario, Omaira Chauca. Y por último te dejaré algunas reflexiones sobre el tema. Comencemos. ¿Qué es el periodismo extractivista? Para definirlo voy a hacer uso de un libro que está en inglés, así que voy a leerlo. The View from Somewhere, Undoing the Myth of Objectivity, de Lewis Raven Wallace, que es un libro muy interesante y que también tiene un podcast en Spotify, pero que lamentablemente está en inglés. El título traducido por mí al español sería algo así como el punto de vista desde donde, como trayendo abajo el mito de la objetividad. En este libro el autor recopila algunas experiencias de periodistas que buscan hacer algo más con las herramientas que les da la carrera en Estados Unidos. Básicamente, como ellos mismos lo llaman, es hacer periodismo con y no necesariamente periodismo sobre. Y creo que esta frase explica muy bien lo que es el periodismo extractivista. Algo así como usar historias para crear contenido que se pueda vender, sin profundizar y sin buscar hacer algo más. Entonces, cuando hablamos de violencia machista, el periodismo extractivista utiliza la historia dramática y desesperada de las mujeres para generar contenido. Y una forma de hacerlo es reduciendo los casos a la narrativa más básica de malo versus buena. El malo, evidentemente, es el hombre abusador, maltratador, que termina siendo el feminicida, y la mujer, la víctima buena. Y eso de la víctima buena da para otro capítulo. Ojo, no es que el responsable no sea el hombre y en este caso la víctima no sea la mujer, sino que al reducir los casos a esta narrativa tan básica se deja fuera de la ecuación cosas tan importantes como el sistema de justicia o los medios de socialización. Para entender esto en la práctica podemos ver los 2 primeros episodios de Rompiendo Silencios. Y digo los 2 primeros no porque los que hayan venido sean mejores, sino porque son los únicos que he visto. Para ponerlos en contexto, los 2 primeros episodios de este podcast, la conductora entrevista a madres de hijas víctimas de feminicidio acompañada de una profesional de la salud. Y en momentos como estos podemos ver la desconexión total de la psicóloga, la conductora, con la invitada. Se fue, ¿no? Se fue Katy, pero con la certeza de que su mamá va a hacer justicia. A luchar por ella. Laura, lamentablemente Catherine no pudo salir de estas quemaduras tan graves, se fue. Pero hay mujeres que sí logran quedarse en este mundo, pero muchas veces muy afectadas, no solamente físicamente, sino emocionalmente. ¿Cómo se puede sanar una persona que ha sido violentada, tanto en el aspecto físico como emocional? ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene cura? Sí tiene tratamiento. No es fácil porque... ¿Cómo así? La conversación se centra en cosas que poco tienen que ver con lo que las invitadas están expresando. O sea, defraudada con el Ministerio de la Mujer. Totalmente, está con la fiscalía y todo. Apelé, denuncié al fiscal, no me acuerdo su nombre, pero me mandaron después de un año que denegado, ¿no? O sea, no da lugar a nada de lo que... A reabrir el caso para que se le imponga cadena perpetua, que era lo que quería. A ver, ¿cómo nace un feminista? ¿Cómo nace un agresor? O sea... Y esto para que todo pueda encajar en la narrativa de hombre malo y mujer buena, la narrativa que les comenté al principio del video. Incluso podríamos tirar un poco más el hilo de esa narrativa de hombre malo y mujer buena, porque también es hombre malo y mujer indefensa que no reacciona ante la violencia. Si
Sin embargo, en ambos casos, las invitadas hablan de sus hijas como mujeres que ya habían terminado las relaciones por no tolerar ninguna expresión machista de sus parejas. Y ambas además contaban con soporte familiar y con padres presentes. Aún así, la conversación gira alrededor de cómo identificar a un agresor y qué es lo que la mamá pudo hacer y no hizo. Cintia, cuando yo te consultaba sobre si algún día le revisaste las redes sociales a tu hija y tú me decías, a ella le gustaba su independencia, justo lo que decía Laura, no quería agobiarla, no quería meterme mucho en su privacidad, pero ¿tú crees que eso faltó tal vez, poder analizar con quién conversaba, tener un poquito más de información? En resumen, la información que da el podcast es cómo puede hacer una madre y una hija para evitar este fatídico destino. Lo peor de todo es que si tuviera sentido lo que dicen, que no lo tiene, estas mamás y sus hijas sí cumplían con todos esos requisitos para evitar la violencia. Es decir, estas chicas no eran ni emocionalmente dependientes ni económicamente dependientes de sus parejas. Es decir, ya habían terminado la relación. Aún así, la conductora no capta el problema real, que es que no es suficiente con identificar a un agresor y terminar con él. Y yo creo que es porque reflexionar sobre eso implicaría salirse de esa narrativa de mujer pasiva ante la violencia y de hombre maltratador. Y nos obligaría a discutir sobre cómo la responsabilidad de la prevención no debería solo estar en los hombros de las mujeres y sus mamás. Entonces, ¿cómo detectar a un hombre que puede ser violento? Y esto, muchísima atención, las chicas jóvenes. Porque esto nos da pie para hablar del perfil del porque siempre se dice, porque acá hay una problemática social que no se soluciona diciendo cómo identificar las red flags de tu pareja. O sea, ¿por qué no hablar de las posibilidades reales con las que cuentan las jóvenes para salir de una relación con un posible agresor? Porque son poquísimas, o sea, casi inexistentes. Y en esta parte voy a volver a referenciar al libro que les mencioné, porque en una parte ellos mencionan cómo no escuchar a la comunidad con la que estamos trabajando. Es tan egoísta pensar que nosotros podemos imponer cómo vemos una problemática que no estamos viviendo. Y si notan en la conversación, las invitadas son las que menos hablan. Y las señales pueden ser muy sutiles, ojo, porque acá nos dice Magali, no había ninguna señal, tal vez la imagen es muy probable, porque al comienzo, y mientras el hombre tenga sometida a la mujer de formas evidentes o sutiles, puede que eso manifieste violencia, puede parecer un tranquilo, bueno, que todo nos favorecido, puede pasar, pero hay que identificar las señales en conductas que pueden pasar desapercibidas, pero son conductas de control. Si hay, por ejemplo, que ella decía que va a hacer, el influir en la decisión que ella tomaba, mencionaste Magali, que ella está esperando a que termine su vida en la casa, eso que hacer, tratan de alguna forma de querer controlar la vida de su pareja, o decirles con que se tiene que continuo, de hablar más de su cercano, o de pedirle que ellos tienen a su familia, a sus amigos. Son acciones muy disimuladas. Pero como, ¿qué quiere? Oye, dime otra vez así, ¿no? Se tiene que continuar a hablar de celular, conductas que a veces pasa mucho con que joven preguntan, pero tiene que ver eso, a lo mejor realmente no quieren claro cuáles son los límites. ¿Qué cosa es una pareja cuidadosa y protectora? ¿Y qué cosa es una pareja controladora que quiere tomar dominio de ti? Y mientras no se eduquen en esto, es fácil que pasen por esa conducta que ya hay las señales sutiles, digamos, posible de violador agresor, ¿no? Porque ellos quieren que se dé control de la mujer. Y empiezan a tomar dominio de tus así, muy leves, como videos de notificación, no como que te WhatsApp, eso también es una característica. Cuando se porque las los celos son una señal, confundimos celos con amor, y queremos una pareja que eso es una señal de importancia, ¿no? Los celos son una señal de inseguridad y de deseo de control. Entonces no es un mito esto de Remy Avenay. No, eso también es cierto, de hecho es una de las creencias de los machistas, ¿no? Ser dueños de su mujer. Por eso que cuando ella les dice que quiere tener una relación, hay que empezar una serie de conductas. Quizás se hubieran tomado el tiempo de escuchar qué es lo que ellas quieren, qué es lo que ellas necesitan, que probablemente sea acceso a la justicia, la historia hubiera sido distinta. En resumen, para cerrar esta primera parte, el periodismo extractivista es ese que repite tanto una narrativa que termina deshumanizando cada caso. Es por esto que cada vez que comparten un caso más, ya no sensibiliza, ya no causa nada, solo genera impotencia. Y yo digo, ¿para qué hacer un periodismo que solo genera impotencia? Con esta pregunta paso a la segunda parte del video, en donde les comparto la conversación que tuve con Omaira Chauca, psicóloga feminista con enfoque comunitario. Sucede que tienen esta visión muy individualista, ¿no? Y de buscar un culpable y una víctima, ¿no? Y posicionar también a las mujeres y las diversidades en una como que en un rol de que nunca van a salir o que ellas son culpables porque buscaron estas parejas o porque decidieron estas parejas.
Y en el caso de ellos, que ellos tampoco no tienen la capacidad de darse cuenta o, por ejemplo, que ellos han sido construidos de esta forma y validar también. Inclusive a veces es contradictorio porque a veces el mismo programa refuerza ciertos estereotipos y después se ponen a analizarlo y reafirman como llevándolos a individualidades, ¿no? Y creando personajes. Yo creo también que hasta cierto punto se crea con estos discursos, con esta forma de abordar, se crea un estigma sobre las mujeres víctimas de feminicidio, no solamente sobre la que ya no está, sino con sus familiares directos o sus cuidadoras, ¿no? Porque, o sea, como están haciendo una diferenciación, ¿no? Como entre las empoderadas que denuncian y pueden identificarlo a tiempo y las que no. Porque lo que hace el empoderamiento nuevamente es darnos la carga a nosotras como mujeres, de darnos esta categoría de ser mejores que otras, ¿no? Ahora, eso no quita que obviamente todas las mujeres tengamos que saber sobre nuestros derechos, qué permitimos y qué no permitimos, pero sí me parece muy importante recordar que como psicólogos o como especialistas, o sea, tenemos bien en claro que la palabra empoderamiento no es una palabra ligera, es una palabra que tiene, como se dice, la ley y la trampa a la vez, ¿no? O sea, te da, pero a la vez rompe otras cosas. Y para mí es una categoría que ha crecido para ser muy despiadada porque nuevamente se figura sobre las mujeres qué tipo de mujer debe ser. Y en esta parte que habíamos visto del video, lo que me parecía muy despiadado es que se utilizaba esto para decir, ok, una mujer empoderada agarra, denuncia y se da cuenta. Y en realidad la chica terminó la relación a las 2 semanas, o sea, sí tuvo su categoría de empoderamiento, pero nuevamente se menosprecia ese aspecto y se asume como fue víctima. Y lo otro que sí me parece como muy importante es que esta categoría de empoderamiento lo que hace nuevamente es y darnos un ideal de lo que una mujer debería ser, ¿no? Una mujer dura, una mujer que siempre está como a la defensiva, ¿no? Una mujer que siempre está con la voz en alto. Entonces, toda una postura, unas reglas para que supuestamente te libres de la violencia, pero que de alguna manera también nos encuadren algo, ¿no? Y ese encuadernamiento tiene como sus características muy masculinizantes, ¿no? Y las mujeres que están víctimas de violencia política lo dicen, ¿no? O sea, para poder llegar a espacios de poder donde totalmente es un poder desde los hombres, o la construcción masculina, han tenido que masculinizar ciertas conductas, y esas conductas significa dejar de ser sumisa, en el sentido de dejar tener una voz delgada, comenzar a postular una voz más gruesa, ¿no? En el sentido de tener que, o sea, a veces ser más tranquila, no tener que ser muy irreverente, muy a la pelea. Y eso más bien a mí me preocupa porque lo que hace que muchas mujeres que somos así, que obviamente pueden haber factores que no queramos ser así, queremos mejorar, pero más allá de eso también hay gente que pues tiene la voz delgada, pero por tenerla y no ser suficientemente empoderada, ¿no? De gritar, de decir las cosas, no es suficientemente mujer para defender la violencia. Y ahora sí, 2 reflexiones finales. Primero, es una tarea pendiente reflexionar en cómo el racismo y el clasismo influye en la práctica deshumanizante del periodismo extractivista. Por ejemplo, en este podcast vemos cómo la conductora y la psicóloga tratan a sus invitadas con una condescendencia fatal, casi infantilizándolas. Y esto es bastante incómodo y difícil de ver, sinceramente. Es decir, casi y muestran a estas 2 mujeres invitadas como una muestra, una advertencia de lo que puede pasarle a las madres que no saben empoderar a sus hijas. Cuando lo que realmente deberían hacer es recoger sus valiosos testimonios como mujeres resistiendo ante el sistema judicial. Caray, es que me da mucha cólera realmente, porque estas mujeres son 2 mujeres que además se han convertido en actoras políticas y que movilizan a otras mujeres en búsqueda de justicia, y las reduces a simplemente a madres que se equivocaron de alguna manera o que no supieron cuidar a sus hijas. Eso es muy miserable. Y 2, todavía no tengo claro y sigo en la búsqueda de encontrar nuevas formas de abordaje sobre la violencia feminista. Y creo que es una tarea pendiente de quienes ejercemos las comunicaciones, de hecho. Y aunque no tengo una respuesta, sí que creo que en el camino tenemos que aprender a escuchar.
a identificar y reconocer nuestros sesgos y tenemos que proponer. Soy Sweetie Sobrino, este espacio se llama La No Periodista, en esta oportunidad para la Indómita, y a mí me puedes seguir en mis redes sociales como @sweetgendis. Nos vemos la próxima semana.